Dinero. Esa es la palabra que más ocupa los pensamientos de las personas, la palabra que todos consideramos en el día a día, porque el dinero parece resolver cualquier tipo de problema. Bueno, al menos eso pensaba yo. Lo que nunca imaginé es que, a veces, para satisfacer esa necesidad, uno puede generar problemas aún mayores. Voy a contar mi historia desde el principio. El año era 1994. Yo era un joven que vivía en un pequeño rancho en el interior de Jalisco junto a mis padres. El rancho era humilde, y nuestra vida era muy difícil. Mi hermano y yo compartíamos un único par de zapatos. Cuando él regresaba de la escuela por la mañana, yo los usaba en la tarde para ir a clases. Eran unos zapatos viejos y demasiado grandes. Mi padre era un hombre despreocupado y gastador. Todo el dinero que ganaba lo usaba para comprar tequila, incluso el poco que mi madre conseguía lavando ropa para los vecinos de la región. Nunca tuvimos mochilas, llevábamos los cuadernos que nos daban en la escuela en bolsas de plástico. Cuando cumplí 14 años, mi abuelo, don Antonio, un hombre muy generoso, decidió llevarme a probar suerte en un equipo de fútbol en Jalisco. Desde siempre me había apasionado el fútbol, jugaba todo el tiempo, ya fuera en la escuela o en las calles con los demás chicos del pueblo. Pero esa no era una tarde cualquiera, era una prueba importante. Mi abuelo era amigo de la infancia de un señor llamado don Carlos, quien se encargaba de seleccionar a los mejores jugadores para ese equipo e incluso para otros más destacados. Aunque venía de una familia pobre, yo era un joven fuerte y sin querer sonar arrogante, con buen aspecto, tenía cabello castaño claro, ojos verdes y... El partido no comenzó bien para mí, estaba tratando de adaptarme al ritmo del equipo. Sin embargo, en el segundo tiempo logré anotar 3 goles. Mi abuelo estaba eufórico con mi desempeño, y más aún cuando don Carlos le dijo que había pasado la prueba. Me llevarían a jugar en un equipo importante. La felicidad me invadió. Reuní las pocas prendas de ropa que tenía, me despedí de mi familia y partí con don Carlos. Subí a su camioneta y emprendimos el viaje. Al llegar a un pequeño pueblo, don Carlos dijo que pasaríamos la noche en un hotel porque no le gustaba conducir de noche. Pero antes, fuimos a un bar. Allí comimos unas raciones de carne asada mientras él bebía junto a otros hombres que estaban allí. Cuando regresamos al hotel, me dijo que necesitaba tomar un baño porque saldríamos temprano por la mañana. Compartíamos la misma habitación, así que cuando entré al baño, el señor Carlos vino detrás de mí. Yo estaba desnudo y me cubría las partes íntimas con las manos, pero él dijo que ya éramos hombres y que no había problema en bañarnos juntos. Me sentí muy incómodo, pero acepté. Sin embargo, aquel viejo intentó tocarme. Le pedí que se detuviera, que no me gustaban esas cosas, pero él respondió que si no hacía lo que quería, me dejaría en la carretera y se iría sin mí. Me dijo que olvidara mi sueño de ser jugador de fútbol. No tuve más opción que dejar que aquel hombre hiciera lo que quisiera conmigo. No entraré en detalles, pero me sentí terrible esa noche. A la mañana siguiente, continuamos el viaje. Durante el trayecto, don Carlos me pidió perdón repetidas veces, asegurando que cuando bebía no sabía lo que hacía y que debería haberle puesto un alto. No dije nada en todo el camino, pero él insistía en que guardara el secreto, advirtiéndome que contarle algo a mi abuelo podría arruinar mi oportunidad de convertirme en futbolista. Cuando llegamos, me hospedaron en una residencia y pasé una semana en pruebas. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que aquel hombre me había hecho en el baño del hotel. La vergüenza y el asco me consumían, y no lograba concentrarme en el juego. El resultado fue un desastre, no pasó la prueba. Don Carlos, furioso, me culpó por no haberme esforzado lo suficiente, alegando que no jugué con la actitud adecuada. Me informó que tendría que esperar 15 días para que pudiera llevarme de regreso a mi casa en Jalisco. Mientras tanto, debía quedarme en su hogar.
No tenía elección, no conocía a nadie en la ciudad ni sabía cómo pedir ayuda. Aunque durante el día don Carlos se mostró amable, cada noche, bajo los efectos del alcohol, me forzaba a hacer cosas que yo no quería. Esto se volvió algo frecuente, casi una rutina. Desesperado, comencé a beber también, buscando no estar consciente durante esos momentos de humillación. Después de 15 días de sufrimiento, finalmente regresó a casa. Cuando mi abuelo me preguntó cómo me había ido en las pruebas, no pude contener las lágrimas. Lloré en sus brazos mientras le confesaba que no había logrado pasar. Sin embargo, él notó que algo más me estaba atormentando. Tras insistir, le conté todo lo que don Carlos me había hecho en aquel hotel. Mi abuelo me escuchó con el corazón roto, pero no pareció sorprendido. Me confesó que, en su juventud, don Carlos también había intentado abusar de él. Fue entonces cuando me llevó a su casa y sacó un libro envuelto en un paño negro. Me lo entregó con seriedad y dijo: «Sabes lo que tienes que hacer cuando llegue el momento, pero mientras tanto, manténlo escondido donde nadie lo vea». Hice lo que me pidió y guardé el libro en un lugar seguro. Mi padre, por su parte, se mostró profundamente decepcionado conmigo, no por lo que había vivido, sino por no haber pasado las pruebas de fútbol. A la mañana siguiente, desperté con la noticia de que mi abuelo había sido arrestado. Había apuñalado a don Carlos la noche anterior. Mi abuelo siempre había sido un hombre justo y noble, pero aquella acción lo llevó a la cárcel. Sin embargo, su corazón no soportó el encierro. Sufrió un ataque al corazón y falleció el mismo día de su arresto. Entendí que mi abuelo había hecho aquello para protegerme y vengar el daño que me había causado a don Carlos. Pero el destino fue cruel. Mientras mi abuelo estaba muerto, aquel maldito sobrevivió, aunque en estado grave. Devastado, me adentré en un claro solitario en el bosque y lloré desconsoladamente, lamentando todo lo ocurrido. Fue allí donde dos hombres se me acercaron. Como el pueblo era pequeño, sabían lo que había pasado. Uno de ellos me preguntó directamente: «¿Por qué tu abuelo atacó a ese tipo?». Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si disfrutas de los relatos, te agradecería que presionaras el botón de «Gracias» abajo apoyando al canal y que visites nuestra tienda. Sigamos. Sin decir mucho, dejé entrever la verdad. Entonces, el otro hombre comentó: «Mira, chamaco, por 500 pesos nos encargamos de ese viejo». En 1994, 500 pesos era una cantidad que para mí parecía imposible. Apenas tenía lo básico para vivir, y mucho menos esa cantidad de dinero. Después del funeral de mi abuelo, no podía dejar de pensar en el libro que me había dado. Encendí un quinqué en mi cuarto, ya que en nuestro barrio no había electricidad. Con manos temblorosas, desaté el paño negro que lo envolvía. Era el legendario libro de San Cipriano. Al abrirlo, noté que una página estaba marcada, un rito para sellar un pacto con el diablo. Siempre me consideré una buena persona, pero todo lo que había pasado con don Carlos y la trágica muerte de mi abuelo me había cambiado. Decidí seguir las instrucciones del libro al pie de la letra. Primero, busqué un huevo de una gallina completamente negra. Hice un pequeño agujero en la cáscara y vertí un poco de mi sangre en su interior. Esa misma medianoche, me dirigió a una encrucijada cerca de un cañaveral. Enterré el huevo en estiércol de caballo fresco y recité una oración de invocación que había memorizado. El libro decía que debía regresar al mismo lugar después de 7 días. Para entonces, el huevo habría generado un pequeño demonio, al cual tendría que guardar en una botella y alimentarse con sangre de mi dedo. A cambio, ese ser cumpliría cualquier deseo que le pidiera. Sin embargo, cuando volví al lugar indicado, no encontré nada. El estiércol se había descompuesto en abono, y del huevo solo quedaban restos desmenuzados. Me sentí traicionado,
como si incluso el libro me hubiera abandonado. Devastado, fui al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo. Pasé horas llorando junto a su cruz. Cuando estaba por irme, un escalofrío recorrió mi espalda. Frente a mí, sentado entre las lápidas, había un enorme perro negro que me miraba con intensidad. Era como si entendiera mi dolor. Al regresar a casa, el perro me siguió todo el camino. Antes de entrar, me volví hacia él y murmuré: «No puedes quedarte conmigo. Mi padre no lo permitirá, o peor, te hará daño». Mi padre no estaba en casa esa noche. Probablemente andaba emborrachándose en alguna cantina o gastando su tiempo con mujeres en burdeles. Al amanecer, todavía no había vuelto. Una semana después, fue declarado oficialmente desaparecido. Nadie sabía qué le había pasado, pero el perro negro permaneció conmigo. Era como una sombra, siguiéndome a todos lados. Un día, al regresar de la escuela, vi al perro descansando bajo la sombra de un árbol viejo. Me acerqué para acariciarlo y noté que bajo su cuerpo había billetes que hacían 500 pesos. Era la primera vez en mi vida que tenía tanto dinero en mis manos. Esa misma tarde, busqué a los dos hombres que me habían ofrecido deshacerse de Carlos y les pagué para que cumplieran su promesa. Me aseguraron que en 3 días el viejo muerto estaría. Pero pasaron 7 días y no ocurrió nada. Decidí enfrentarlos, pero ellos negaron haberme hecho ningún trato. Furioso, exigí mi dinero de vuelta, pero respondieron con amenazas. Antes de que pudiera escapar, me sujetaron y me llevaron a la fuerza hasta la casa de Carlos. Cuando el viejo me vio, soltó una carcajada y dijo: «Primero mandas a tu abuelo a matarme, y ahora contratas a estos dos para que terminen el trabajo. Así es como me pagas por todo lo que hice por ti». Fue entonces cuando comprendí la verdad: aquellos hombres eran cómplices de Carlos. A cambio de favores sexuales, les pagaba con dinero y protección. Me ataron a una silla, me desnudaron y se burlaron de mí mientras Carlos se acercaba con una sonrisa sádica. «Ahora vas a aprender a respetarme, mocoso», dijo con frialdad. De repente, un silbido profundo resonó desde el bosque, seguido de un viento violento que abrió las ventanas de golpe. Los dos hombres, obedeciendo a Carlos, salieron a investigar. Unos segundos después, un rugido desgarrador rompió el silencio de la noche, seguido por los gritos desesperados de los hombres. Luego, todo quedó en un silencio sepulcral. Carlos, pálido de terror, tomó su escopeta y miró por la ventana. En ese instante, el perro negro saltó con una fuerza brutal, derribándolo al suelo. Sus colmillos se clavaron en su cuello, desgarrándolo sin piedad. Carlos gritaba, pero nadie podía salvarlo. El perro lo destrozó pedazo a pedazo hasta que no quedó más que un charco de sangre. Cuando terminó, el perro se acercó a mí y mordió las cuerdas que me mantenían atadas. Liberado, corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado. Pero al llegar a casa, entendió que no podía huir del perro. Me seguía como una sombra, fiel y silencioso, como un guardián enviado por fuerzas que no comprendía. Desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. El perro negro seguía a mi lado, pero había algo más oscuro en él, algo que me hacía sentir que yo también le pertenecía. Con el tiempo, me acostumbré a la presencia del perro y decidí llamarlo Rex. Una noche, mientras lo acariciaba, el animal me habló por primera vez. Su voz era profunda y resonante, cargada de una extraña autoridad. Me dijo: «Puedes llamarme por mi verdadero nombre, Cramel». Ese nombre me heló la sangre, aunque en ese momento no sabía que pertenecía a un demonio. Aún así, no podía apartarlo de mi vida. Su ayuda se volvió cada vez más indispensable. Con su influencia, acumulé suficiente dinero como para darle a mi madre una vida de lujo. Nos mudamos a un vecindario acomodado, pero mis traumas del pasado no me abandonaron.
A los 19 años, me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, igual al viejo que tanto odiaba. Repetía con otros adolescentes las atrocidades que él había cometido conmigo. Cramel parecía tener el control de todo. Su influencia hipnotizaba a los jóvenes que me rodeaban, y con pequeñas cantidades de dinero, lograba que cumplieran mis deseos. Sin embargo, todo cambió cuando mi madre fue diagnosticada con cáncer terminal. Desesperado, le pedí a Cramel que la curara, y él lo hizo. Pero aquello incrementó mi deuda con él hasta un punto insostenible. Su presencia drenaba mi energía y me empujaba a realizar actos cada vez más oscuros. Un día, me ofreció algo nuevo. Me dijo que podía otorgarme un poder descomunal, transformarme en un hombre lobo. No en el sentido mítico de las leyendas, sino en un verdadero monstruo. Me explicó que una legión de demonios poseería mi cuerpo, alterando mi forma física hasta convertirme en una bestia. Sin pensarlo demasiado, acepté. La noche de mi transformación fue aterradora. Mi cuerpo cambió de manera grotesca, mi piel ardía, mi pelaje era fétido y espeso, y mis colmillos eran tan grandes como cuchillas. Mi fuerza era descomunal, y mi humanidad quedó enterrada en lo más profundo de mí. Al despertar al día siguiente, desnudo junto a un lago, mi boca estaba manchada de sangre humana. Recordaba la noche anterior como un sueño. Había destrozado una granja, matado a varios animales y, al ser sorprendido por disparos, había entrado a la casa principal y acabado con toda la familia. Me sentí abrumado por la culpa. Cuando desperté en mi forma humana, el perro estaba a mi lado, observándome, como esperando que reaccionara. Me lavé, fui a una granja cercana, tomé ropa del tendero y regresé a casa. Reflexioné sobre lo que estaba sucediendo y reuní valor para despedir al perro. Al regresar a casa, encontré a Cramel esperándome, como si disfrutara de mi confusión. Fue entonces cuando decidí enfrentarlo. Le ordené que se marchara de mi vida. Sorprendentemente, el perro obedeció, pero lo hizo con una sonrisa inquietante que me persiguió durante días. Sin embargo, su ausencia no trajo paz. Al día siguiente, desperté gritando, convencido de que aún estaba allí. Salí a las calles, suplicando a la gente que me ayudara a deshacerme de él, pero nadie podía verlo. Fue entonces cuando un sacerdote que pasaba por el lugar notó algo extraño en mí. Rezó fervientemente, y yo caí inconsciente. Cuando desperté, estaba atado a una silla. Varias personas me rodeaban, mientras dos sacerdotes realizaban un exorcismo. Yo luchaba con todas mis fuerzas, blasfemaba y escupía, mientras los muebles de la habitación levitaban a mi alrededor. Cramel apareció una vez más, gruñendo desde un rincón oscuro, pero a medida que los rezos continuaban, su figura comenzó a desvanecerse. Finalmente, desapareció. Los sacerdotes me dijeron que había sido liberado y que el nombre del demonio era, en efecto, Cramel. Pero mi liberación tuvo un precio. Poco después, el cáncer de mi madre regresó, y esta vez no había milagros. Vendí todo lo que me quedaba para tratar de salvarla, pero fue en vano. Terminé de regreso en nuestra vieja casa, ahora en ruinas. El peso de mis pecados y las pérdidas acumuladas me llevaron al borde del suicidio, pero el mismo sacerdote que me exorcizó me ayudó a encontrar un propósito. Hoy soy sacerdote, aunque sigo enfrentando los demonios de mi pasado. ¿Valió la pena el pacto? No. Porque aquel día, cuando era un niño feliz y lleno de sueños, un viejo cruel destruyó todo lo que amaba. Mi mayor desafío sigue siendo perdonarlo, aunque aún no sé si lo lograré. Buenas noches. ¿Es posible que un hombre lobo ataque una comunidad durante más de 40 años y nadie sabe quién es la persona que se transforma? Hemos seguido todas las pistas, investigado a fondo, y todo lo que puedo decir es que hay más de un hombre lobo.
o la persona que se transforma practica brujería y conoce secretos ocultos para nunca ser atrapada. Buenas noches, me llamo José, tengo 45 años y vivo en el estado de Sonora, uno de los lugares más embrujados, si no el más embrujado, de México. Desde niño escuchó historias sobrenaturales que toda la vecindad comenta. Muchas de estas apariciones se deben a que nuestra casa está justo frente a un antiguo cementerio. No tienen idea de las cosas que hemos visto y oído por eso. Hemos escuchado gente llorando dentro del cementerio a altas horas de la madrugada, pedidos de ayuda, gritos, y hasta vimos un niño pequeño corriendo y riendo dentro del lugar, todo en la penumbra. Sin embargo, la historia que quiero contar hoy es sobre personas que se convierten en hombres lobos. La primera vez que me encontré con uno de estos seres fue durante la época de Semana Santa. En esos días, muchas calles eran solo maleza, y las personas venían aquí únicamente para enterrar a sus familiares. El lugar donde vivo ahora sigue teniendo algo de esa atmósfera. En aquellos tiempos, había pocas casas porque las tierras eran muy baratas, prácticamente regaladas, debido a la cercanía del cementerio. La gente estaba llena de supersticiones y no quería vivir en lugares que creían embrujados. Mi padre, sin embargo, no le temía a esas historias, así que compró muchos terrenos a bajo precio, construyó nuestra casa y cercó todo lo que había adquirido. Sabía que tarde o temprano podría venderlos y ganar buen dinero. Y así fue, con el tiempo, empezaron a llegar compradores, vendieron las tierras, y la gente comenzó a construir sus casas. El lugar se conoció como el Cerro del Cementerio, luego la Colina del Cementerio, y finalmente pasó a llamarse La Esperanza. Pero para nosotros siempre será la Colina del Cementerio. Cuando era adolescente y vivía con mis padres, recuerdo una mañana en que vi a un grupo de personas subiendo la colina a pie. Llevaban un pequeño ataúd, era un niño pequeño al que iban a enterrar. Es una de las cosas más tristes que se pueden presenciar. Ni siquiera me gusta mirar, solo noté que era un niño por el tamaño. Enterraron al niño en una tumba sencilla, y cerca del mediodía, se marcharon. Ese día pasó y ya entrada la tarde apareció un hombre extraño. Estaba cubierto de suciedad, como si hubiera salido de un lodazal. Sus pies estaban llenos de heridas, sus dientes eran amarillos, y olía peor que un cerdo que se revuelca en el barro. Me vio sentado frente a mi casa y se acercó a pedirme un vaso de agua. Aunque estaba desconfiado, le dije que esperara y fui a buscarle agua. Siempre he sido precavido, y más con alguien en ese estado. El hombre bebió el agua y comentó, «¡Qué olor tan bueno!», mientras olfateaba algo que yo no podía percibir. Parecía hechizado por ese olor, tratando de identificarlo cada vez más. Me incomodó su comportamiento y le dije, «Ya bebiste tu agua, ahora sigue tu camino». Me miró, tocó el suelo con el pie, limpiando la suciedad, y se marchó hacia la parte trasera del cementerio, donde solo había maleza. Ya era casi de noche y pensé que algo andaba mal con ese hombre. ¿Quién se metería al monte con esos mosquitos a esta hora?, reflexionó. Cerré bien las puertas de la casa y me fui a dormir, pero siempre he tenido un sueño ligero, y cualquier ruido me despierta. Cerca de la medianoche, me despertaron unos sonidos aterradores, algo cavaba la tierra y emitía gruñidos espeluznantes. Me levanté de la cama y mi madre, al escucharlo también, me advirtió, «No salgas, hijo, eso es obra del diablo». Mi padre no estaba, ya que viajaba por trabajo, así que solo estábamos mi madre y yo en casa. Tomé un cuchillo bien afilado que guardábamos en la cocina. Si tenía que defenderme, sabía que ese cuchillo podría cortar la cabeza de alguien con rapidez. Me acerqué a la puerta, intentando identificar el origen del ruido. Parecía venir del cementerio, como si alguien estuviera cavando frenéticamente. Pero lo más extraño eran esos gruñidos, como si no fueran de un animal común. ¿Qué clase de criatura podría hacer ese tipo de sonido?
Detrás de mi casa había un terreno, y, más abajo, una casa que pertenecía a un compadre de mi padre llamado Roberto. Él tenía permiso de entrar por el portón trasero. Una noche, escuché que golpeaba la puerta de mi cocina, llamándome por mi nombre. Fui a abrir y lo vi armado, preguntándome qué diablos era ese ruido. Le dije que venía del cementerio. Él escuchó más claramente desde allí y comentó: desde atrás daba para oír, pero ahora que estoy aquí, no tengo idea de qué animal puede ser. El sonido era de algo cavando, acompañado de bufidos y gemidos, como si alguien estuviera sufriendo mucho dolor. De repente, se escuchó un grito, como el de un hombre siendo atacado. Roberto y yo pensamos que alguien podría estar en peligro. Abrí la puerta y corrimos hacia la entrada del cementerio, yo con un cuchillo en la mano y Roberto con su carabina. Pero ni siquiera tuvimos que entrar para ver qué hacía aquel ruido. De pronto, algo se levantó entre las sombras, una criatura tan aterradora que solo recordarla me hace estremecer. Era un ser grande, con brazos y manos que casi arrastraban por el suelo, cubierto de un pelaje ralo. Su rostro era puntiagudo, con ojos desorbitados y orejas caídas. Una visión espeluznante, difícil de imaginar. Dio 2 pasos hacia nosotros, como si estuviera a punto de atacarnos. Roberto no dudó y disparó. El estruendo resonó mientras la bestia salía corriendo hacia el fondo del cementerio, y nosotros huimos de regreso a casa. Desde el interior, escuchamos sus aullidos en la oscuridad del bosque. Eso es un hombre lobo, dijo Roberto, y yo estuve de acuerdo. Jamás pensé que una criatura así podría existir, pero lo que vimos era real. No pude dormir esa noche. Al amanecer, volvimos al lugar para inspeccionar. Había un agujero profundo, con tierra esparcida por todas partes. Fue entonces cuando Roberto comentó: apuesto a que esa criatura vino por el niño. Dicen que estas cosas se sienten atraídas por los niños. Imagínate si no hubiéramos salido a ver, se lo habría llevado. Nunca había visto tanta perversidad en mi vida. Algo así no podía andar suelto. La noticia de la criatura se esparció rápidamente. Esa tarde, el padre del niño vino a arreglar el lugar donde estaba enterrado. Me preguntó si era verdad lo que había visto, y le confirmó todo. Incluso le conté que, esa misma tarde, un hombre extraño y sucio había venido a mi casa a pedir agua. Jamás lo había visto antes, y en la madrugada, lo que vimos fue un demonio. Si eso era un hombre lobo, entonces ese hombre era el culpable. El padre del niño se llenó de furia. Estaba tan enfadado que, si hubiera encontrado al hombre, le habría arrancado la cabeza con sus propias manos. Organizamos una vigilancia nocturna para atrapar a la criatura si regresó, pero esa noche no regresó. Mantuvimos la guardia durante casi un mes, pero nunca más apareció. Llegamos a pensar que el disparo de Roberto lo había matado o, si estaba herido, había huido para nunca volver. Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si disfrutas de los relatos, te agradecería que presionaras el botón de gracias abajo apoyando al canal y que visites nuestra tienda. Sigamos. Sin embargo, años después, el demonio regresó. Para entonces, yo ya era padre, vivía con mi esposa y mi hijo, y por poco aquella cosa no se llevó a mi hijo. Con el tiempo, el lugar se llenó de casas, y las calles mejoraron, pero seguía siendo peligroso, especialmente de noche. Nadie pasaba por las zonas más aisladas a menos que fuera absolutamente necesario. Mi hijo tenía 17 años cuando, un día, él y 2 amigos decidieron ir a un estanque que quedaba detrás del cementerio, siguiendo un camino que cruzaba los terrenos. El lugar era conocido como el Estanque de los Campos, porque parte de él estaba dentro de una propiedad privada perteneciente a una familia con ese apellido. El dueño Campos permitía el baño y la pesca en la sección que quedaba fuera de sus tierras.
Antes de llegar a las tierras de él, había un enorme árbol de mango donde la gente a veces llevaba pescado para asar y comer bajo su sombra. Siempre pasábamos por ese lugar, y ese día, los chicos escuchaban los gritos de unos niños pidiendo ayuda. Decían que había un hombre loco detrás de ellos. Mi hijo y sus dos amigos corrieron hacia el lugar con palos y piedras en las manos. Al llegar, solo vio a alguien de espaldas corriendo hacia el monte, y los gritos provenían del árbol de mango. Se acercaron y encontraron a dos niños, hijos de un hombre que vivía en otra calle cerca de mi casa. Esos dos niños, llamados Enrique y Julián, de unos 9 o 10 años, eran conocidos por ser traviesos y no pasar desapercibidos. Cuando vieron a mi hijo y a sus amigos, rápidamente, con lágrimas en los ojos, les dijeron que un hombre malo los estaba persiguiendo. Los chicos les preguntaron quién era, pero no pudieron describirlo, solo decían que era un hombre con pies de animal y que les había pedido que bajaran a recogerle unos mangos dulces, ofreciéndoles dinero a cambio. Sin embargo, desde lo alto del árbol, los niños vieron que los pies del hombre no eran humanos. Gritaron, y el hombre les respondió que bajaran o los atraparían. Cuando vio que se acercaban más personas, huyó al monte y se escondió. Los chicos llevaron a los niños a casa y contaron todo al padre. Este les preguntó qué era eso de los pies de animal, y ellos respondieron que eran enormes, con uñas que apuntaban hacia arriba, cubiertos de pelo. Desde lo alto del árbol habían notado que toda la criatura estaba cubierta de pelo. Además, cuando les dijeron que no bajarían, cambió su actitud y comenzó a amenazarlos. La historia de los niños se propagó rápidamente. Cuando mi hijo me lo contó, recordé mi experiencia con aquel ser que se transformaba en bestia y dije, creo que es el mismo hombre lobo que ronda por aquí, y parece que le gustan los niños. Días después, fui a una fiesta de bodas con un compadre. Mi esposa estaba en casa de una amiga de la infancia, y la fiesta se realizó en un lugar llamado Sitio Los Montes, que quedaba algo lejos. A la ida conseguimos un auto, pero al volver tuvimos que caminar. Varios regresaban a pie, y como la fiesta duró hasta tarde, alrededor de las 11 de la noche decidí volver. Al principio íbamos en grupo, pero las casas de las demás personas estaban más cerca que la mía, así que el grupo se fue reduciendo hasta que quedamos solo mi compadre y yo. Tomamos una carretera que subía, mal iluminada, y después de una curva ya se podía ver el muro del cementerio y mi casa. Antes de esa curva, vimos salir de la oscuridad una criatura que se plantó en el medio del camino. No nos vio, pero del susto saltamos una cerca que había al lado y nos refugiamos en una casa en construcción. Allí había una escalera apoyada en la pared sin techo, y subimos para observar desde arriba. Desde allí vimos un ser idéntico al que había visto en mi adolescencia, pero esta vez vestía ropa humana, aunque ya no parecía una persona. Tenía el aspecto de un animal con brazos largos y pies como los que describieron los niños. La criatura se detuvo bajo la luz amarilla de un poste, como si estuviera buscando algo. Entonces vimos a 3 hombres subiendo por el camino, conversando. Comenzamos a gritarles que tuvieran cuidado. El ser, al verlos, salió corriendo hacia el cementerio y se escondió allí. Bajamos de la construcción y fuimos a hablar con los hombres. Luego llamé a Roberto, quien, al escuchar lo que habíamos visto, se armó y fue al cementerio con nosotros. Buscamos por todas partes, pero la criatura ya no estaba. Encontramos una parte del muro más baja, por donde seguramente había escapado al monte. Desde lo alto del muro observamos, pero no había nada más que hacer. Lo que era seguro es que el hombre lobo que había visto casi 20 años atrás había regresado, atacando en el mismo lugar de antes. En las proximidades del cementerio y 2 días después de la aparición, nos enteramos de la historia del señor Antonio, quien vivía en una casa al final de la calle que descendía junto al cementerio, del lado izquierdo. Su casa era la última antes de un terreno enorme, que no tenía nada más que maleza. Así fue como él nos lo contó.
Había pescado unos peces y estaba preparando un caldo para mis perros, mezclándolo con harina de maíz. Como tengo 6 perros grandes, los fines de semana suelo hacer esta comida más fuerte para ellos. Ya había caído la noche y estaba cocinando el caldo en una olla sobre el fogón en el patio trasero de mi casa. Comencé a silbar para llamarlos, porque al escucharme siempre vienen corriendo hacia mí. Pero esta vez ninguno apareció. Los llamé y siguen silbando, pero nada. Pensé que tal vez habían salido al monte, persiguiendo algo, porque son perros muy bravos. Fue entonces cuando escuché el ruido de ramas rompiéndose y vi a los perros ladrando y corriendo tras algo. Los vi saltar sobre una criatura, pero ésta los golpeaba con sus patas, haciendo gemir y caer lejos. Volví a llamarlos, y 2 de ellos regresaron junto a mí, aunque los otros 4 seguían acorralando a la criatura más adelante. Fue en ese momento cuando esa cosa me miró. Su rostro estaba cubierto de pelo, pero estaba completamente deformado y parecía húmedo, como si se estuviera derritiendo. Era algo horriblemente feo. Su cuerpo estaba torcido y desproporcionado, con brazos largos, como los de un mono gigante. Cuando esa cosa me miró, los 2 perros que habían regresado conmigo se lanzaron de nuevo contra el demonio, uniéndose a los otros 4. Entre los 6 atacaron a la criatura hasta que finalmente huyó, y ellos corrieron detrás de ella. Volví a silbar y los 6 regresaron, aunque 3 de ellos estaban heridos con cortes profundos que tuve que suturar. Afortunadamente, están bien ahora. Lo que los atacó tenía garras afiladas que causaron esas heridas, pero mis perros no permitieron que esa cosa se acercara a mi cercado. Estoy seguro de que era lo que la gente dice que aparece detrás del cementerio o en las calles cercanas, el famoso hombre lobo. Casi 20 años después, el hombre lobo que yo mismo había visto con mis propios ojos estaba de vuelta. Sin embargo, días después desapareció y nadie más volvió a verlo. Pero, como ocurrió la primera vez, regresó cuando ya nadie lo esperaba. No pasó mucho tiempo hasta que volví a enfrentarme con esa criatura. En ese entonces, me había separado de mi esposa. Ella se había ido de la casa con un hombre que decía que le gustaban los hombres. Se llamaba Patricio. Resumiendo, un día llegué temprano del trabajo y los encontré a los 2 en pleno acto. No entraré en detalles, pero me separaré de ella. Se fue a vivir con sus padres, y mi hijo decidió irse con ella, ya que creyó en su versión de los hechos. Unos meses después, empecé a salir con una chica llamada Luisa, quien era descendiente de indígenas, aunque no vivía en comunidades o reservas alejadas. Ella vivía cerca de la escuela donde yo estudiaba en mi adolescencia y tenía una familia muy grande. En su propiedad, que parecía un rancho, había varias casas donde vivían sus tíos, tías y abuelos, cada uno en su propia casa, pero todos muy cerca unos de otros. En la propiedad de Luisa, llegué a conocerla cuando ambos estábamos en el 3er año de la escuela secundaria. Nos hicimos buenos amigos, pero con el tiempo me casé y nos distanciamos. Sin embargo, ocasionalmente me escapaba con Luisa y teníamos encuentros apasionados en el monte. Recuerdo que la última vez ella me pidió que me detuviera en medio del acto, y al día siguiente los chismosos de la comunidad no solo hablaban de haber escuchado aullidos provenientes del bosque, sino que también aseguraban haber visto un hombre lobo. Cuando le contó a Luisa sobre mi experiencia con un hombre lobo años atrás, quedó sorprendida, al mismo tiempo, curiosa por saber más. Me dijo que su abuelo, a quien llamaba Rambo, tenía muchas historias sobre esa criatura. Según él, no era bueno involucrarse con gente que se transformaba en eso, porque no había criatura más temible. Mi curiosidad por conocer al señor Rambo creció tanto que le pedí a Luisa que me llevara a visitarlo. Un fin de semana, finalmente fui a su casa para escuchar sus historias. Entramos en una vivienda sencilla, donde un hombre mayor cocinaba algo sentado junto al fuego. Era muy bromista,
siempre haciendo comentarios que provocaban risas en los presentes. Le decían Rambo porque siempre iba armado, pero no con un revólver, sino con otro tipo de arma que, según bromeaba, siempre llevaba entre las piernas. Cuando Luisa le pidió que contara sus historias sobre hombres lobo, él no tardó en empezar. Cuando vivía en el monte, criatura aparecía seguido. Recuerdo que las madres que tenían bebés pequeños, al oír los aullidos, bañaban a los niños para esconder su olor. También usaban hojas de plantas con olores fuertes y las colocaban alrededor de los bebés para confundir el olfato de la criatura. Al escuchar esto, le contó mi propia experiencia, y él afirmó sin dudarlo que lo que había visto era un hombre lobo. Explicó que estas criaturas siempre aparecen en lugares relacionados con la muerte, cementerios, mataderos de animales o sitios donde ocurren desgracias. Entonces, Rambo compartió una de sus propias vivencias. Una vez hice un viaje a pie con mi padre para visitar a su hermana, quien acababa de tener un bebé. Ella vivía en una casa alejada porque su marido no era indígena y criaba cerdos para vender. El olor del chiquero donde estaban los animales era tan fuerte que no podía tener vecinos cerca, así que vivían muy apartados. Esa noche, mientras cocinábamos en un fogón, mi tía estaba sentada en una mecedora con el bebé en brazos. De repente, escuchamos a los cerdos gritar. Corrimos para ver qué pasaba y encontramos un animal dentro del chiquero. Estaba cubierto de suciedad y, al vernos, comenzó a avanzar hacia nosotros. Corrimos de vuelta a la casa, y mi padre no tuvo dudas, era un hombre lobo. Sin embargo, el esposo de mi tía no quería perder a sus animales, así que se armó y decidió regresar al chiquero. Mi padre y yo lo acompañamos, pero la criatura ya no estaba allí. Fue entonces cuando mi tía gritó. En la casa, corrimos para ayudar y vimos a una criatura corriendo de espaldas. Parte de su cuerpo estaba cubierta de pelos, y otras partes no. Olía muy mal y hacía unos gruñidos que se oían a lo lejos mientras corría. Al principio, fuimos a ver a los cerdos, pero la criatura fue hacia la casa donde mi tía estaba con su bebé. Esa criatura era un hombre lobo, porque si realmente hubiera querido robar algún cerdo, lo habría hecho sin que nadie lo notara. Lo que realmente quería era el bebé, y nos alejó de la casa, pero por suerte su plan no funcionó. Cuando amaneció, mi tía fue a comprar un arma de fuego para protegerse, pero el maldito no volvió. Hubo otra vez en que los niños del lugar llegaron gritando que un hombre de manos grandes había intentado atacarlos. Fuimos a ese hombre, pero antes les preguntaron por qué decían buscar que tenía manos grandes. Los niños dijeron que el hombre se acercó escondiendo las manos y diciendo que era amigo. Pero cuando mostró una de sus manos, era peluda y tenía garras. Además, los ojos del hombre eran muy distintos. Miramos a nuestro alrededor, pero no vimos nada más detrás de ese hombre. Sin embargo, por la noche regresó para atormentarnos. Ya estábamos preparados. Hicimos una fogata alta para iluminar los alrededores, y solo escuchamos los gruñidos de la criatura en el bosque. Caminaba rompiendo ramas y haciendo ruidos para asustarnos, pero ninguno de los hombres que estábamos allí tenía miedo. Si atacaba, sería su fin. La criatura vino por 3 noches, y al ver que no lograría nada, se fue a hacer maldades en otro lugar. Hubo otra vez que encontramos un grupo de personas que viajaban con ganado. Nos paramos para anunciarles sobre una criatura aterradora que atacaba a los viajeros. Ellos nos dijeron que esa cosa ya había atacado la noche anterior, y nos contaron cómo ocurrió. Habían acampado para pasar la noche, y cuando uno de mis amigos fue a investigar un movimiento extraño cerca del ganado, nos dijo que una criatura estaba corriendo alrededor de los animales, dispersándolos. Los terneros más pequeños fueron llevados al centro, y la criatura intentó separarlos para atraparlos. Corrimos para ver qué era esa cosa, y vimos un animal extraño que movía las patas hacia arriba y hacia abajo, como si sus rodillas fueran como resortes. No lo dudé ni un segundo,
dispare mi arma. El animal saltó y escapó a 4 patas, huyendo. Era un hombre lobo, pero no se unió al grupo de ganado. Esas y muchas otras historias me contó el señor Rambo siempre que iba a su casa. Incluso después de muchos años, seguí visitándolo. Iba en moto y, a veces, me quedaba hasta tarde allí, conversando. Fue entonces cuando el señor Rambo me contó que algunas personas habían visto una criatura extraña y que debía tener cuidado, ya que podría encontrarme con ella una de esas noches. No le presté mucha atención, pero al final me equivoqué. Como mencioné antes, siempre iba a la casa del señor Rambo, donde vivía mi amiga Luisa, y después de mi divorcio, la gente seguía hablando de que teníamos una relación, pero no era así. Me encantaba escuchar las historias que me contaba. Una vez, cuando llegué allí, el señor Rambo me dijo que quería hablar conmigo porque a veces me iba tarde en la noche, y algunas personas cercanas estaban viendo cosas extrañas. Durante algunas noches, me advirtió que cuando me fuera, tomaría siempre un camino diferente. Debía evitar que alguien notara que siempre iba y venía por el mismo lugar. Le pregunté por qué, y él me contó la siguiente historia. Anoche escuché de un hombre que venía a entregar leche aquí. Dijo que hacía unos días, su esposa estaba lavando los platos en una pila que quedaba en la parte de atrás de la casa. Ella escuchó algo acercándose y se asustó, porque el perro de la casa comenzó a ladrar sin parar. Fue entonces cuando vio 2 ojos grandes brillando en la oscuridad, corrió a encender la luz del patio, y su esposo vino también. Ambos vieron cómo algo salió de su patio, una criatura que no supieron describir, solo dijeron que olía muy mal y parecía un perro enfermo, con pelos caídos. En ese mismo momento, volvieron a escuchar al perro luchando con algo, y de nuevo vieron al animal extraño, huyendo de la luz y escondiéndose en la oscuridad. ¿Y saben qué tenían en casa? Un recién nacido de 3 semanas. No sé si es el mismo hombre lobo que tú y muchas personas ya han visto por aquí, pero definitivamente tiene el mismo patrón, siempre va tras los recién nacidos. Escuche el consejo del señor Rambo y lo siga. Hice lo que me pidió, e incluso dejé de ir por un tiempo a la casa de Luisa para ver si esa historia tenía algo de cierto. Pero esa cosa parecía nunca irse, hasta que llegó el cumpleaños de Luisa y yo fui hasta allá, porque siempre se hacía una gran fiesta en celebración. Fui en moto, llegué allí ya por la noche y el señor Rambo vino a hablar conmigo, diciéndome que si me quedaba hasta muy tarde, si aún estaba con ellos, podría dormir en su casa y regresar por la mañana. Le agradecí y le dije que no me demoraría, porque tenía que despertar temprano para el trabajo al día siguiente. Estuve con ellos hasta alrededor de las 9, y cuando tomé mi moto para irme, Luisa y el señor Rambo vinieron a pedirme que no me fuera y que dejara para la mañana, que me quedara con ellos esa noche, porque las carreteras por las que podrían pasar lugares peligrosos. Les dije que no era necesario, pero que si veía cualquier cosa, regresaría. Entonces, encendí la moto y me fui. Había una carretera que me parecía más rápida y el pueblo la llamaba la carretera del matadero, porque al final de ella había un matadero de pollos, y se podía oler el mal olor desde lejos. Cuando vi la pared lateral, sentí la necesidad de regresar al sitio del señor Rambo. No sé cómo explicarlo, pero algo me decía que diera la vuelta con la moto y no pasara por allí. Así que lo hice, regresé al sitio y cuando llegué a la puerta, el señor Rambo, aunque ya era un hombre mayor, corrió hasta donde estaba para abrirme el portón y me dio un abrazo, diciéndome que estaba muy preocupado por si no regresaba. Gracias a Dios, había vuelto, y Luana vino a hablar conmigo, aliviada de que no hubiera tomado esa carretera, y también me abrazó. Fui hasta la casa del señor Rambo y le conté que sintió algo muy fuerte que me decía que regresara, y él me dijo que era Dios quien me mandó regresar, y me explicó que el mal había caminado por esas carreteras durante muchos años, por la noche, y que era un mal antiguo y perverso. Dormí en su casa esa noche, por la mañana, muy temprano,
me fui a casa. Tomé la carretera del matadero ya de día, y cuando pasé frente al lugar, vi la puerta lateral abierta, con unos pollos sueltos por fuera caminando, lo que me pareció extraño, pero continuó mi camino. Unos días después, regresó al sitio a visitar a Luisa y el señor Rambo me preguntó si ya sabía lo que había sucedido en la carretera del matadero la noche que regresó. Le dije que no. Entonces me contaron que el joven que trabajaba en el matadero pasó por allí esos días y dijo que, la noche del cumpleaños, el animal invadió el lugar. Dijo que estaba con otros 2 hombres y vio al monstruo cuando fueron a tirar las plumas de los pollos en un agujero para quemarlas al día siguiente. Allí vieron algo con los ojos brillando en la oscuridad. Corrieron hacia adentro y el animal los seguía. Los hombres estaban tan aterrados que corrieron hasta un coche, lo encendieron y se fueron. Por la mañana, la puerta trasera estaba abierta y había pollos muertos y otros sueltos en las carreteras. El animal entró y salió allí más de 10 pollos muertos, todos llenos de marcas de mordidas, especialmente en las cabezas. Ellos intentan entender qué animal sería ese, pero para nosotros no hay dudas, está claro que se trata de un hombre lobo. Y si tú hubieras pasado por esa carretera esa noche, te habrías encontrado con el hombre lobo en el matadero, pero por Dios, no pasaste. Tuve un libramento de los cielos esa noche, y gracias a Dios y al señor Rambo que me avisó del peligro. En esa misma época, hubo otro relato de un hombre que regresaba en coche a casa y vio a los cerdos salir corriendo del bosque y cruzar la carretera. Paró y se quedó mirando lo que corría detrás de los animales. Fue entonces cuando sintió que algo se acercaba a la parte trasera de su coche. Miró por el espejo retrovisor y vio un demonio peludo con los ojos amarillentos, ya cerca del cristal y mirándolo por dentro. El hombre dijo que pisó el acelerador a fondo para salir de allí, y el animal corrió un poco detrás del coche, luego se detuvo y saltó al bosque. Estuve pensando que son demasiados relatos sobre esa criatura por aquí a lo largo de los años y llegué a la conclusión de que no es como caminar de lejos, como vi la primera vez. Creo que es una persona de cerca, alguien que vive por aquí, anda por estas carreteras, conoce las calles y dónde vive cada quien, y por eso sabe exactamente dónde atacar y a quién atacar. Mis visitas al sitio del señor Rambo y mi amistad con Luisa terminaron cuando me casé nuevamente con mi exesposa. En esa época, ella ya tenía 3 hijos más, 2 de Patricio y mi hijo primogénito. Ellos terminaron porque Patricio conoció a un hombre muy peludo que parecía un hombre lobo. Estoy seguro de que el hombre lobo del alto del cementerio era alguien que había vivido aquí durante muchos años, y ya hace más de 20 años que no hemos escuchado ningún relato sobre la criatura. Ahora es un lugar lleno de casas con postes de luz, y no se parece en nada al lugar que era antes. Han pasado más de 20 años desde que la bestia no aparece, y algunos dicen que ya no regresa más, que la persona que se transformaba debería haber muerto. Pero yo no creo en eso. Para mí, la persona que se convierte todavía está por ahí, solo que ahora más alejada debido al aumento de casas y gente, y debe buscar lugares más aislados para transformarse y sembrar el terror a quien lo vea, tal como lo hacía hace años. Buenas noches.